Entonces, ahora que ya las hemos usado bastante, bueno, pero realmente cuando yo leo una extracción for, ¿qué es lo que sucede allá adentro en escala? Entonces, las expresiones for son una abstracción lingüística que esconde el uso de map, flat map y filter, ¿cierto? No son una sintaxis, llamémosla nuclear, es una abstracción lingüística. Si las expresiones for fueran nucleares, entonces, o sea, que las compilara de alguna manera específica por allá adentro, que no sea traducirlas a map, flat map y filter, entonces uno podría escribir el map, el flat map y el filter usando expresiones for. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería el map si la expresión for fuera nuclear? No como hoy en día es una expresión lingüística. Entonces, ¿cómo sería el map? Entonces, el map sería para cada X en la lista de XS, recolecte f de X. Y eso me devuelve la lista de los que cumplen f de X. ¿O cómo sería el flat map? Para cada X en XS y cada Y en f de X, recolecte Y. ¿O cómo sería el filter? El filter sería para cada X en XS, si cumple el predicado X, entonces recolecte X. O sea, lo que estoy tratando de decir es que si las expresiones for fueran nucleares, no tendrían que, no tendríamos que haber descrito cómo se hace map, ni cómo se hace flap map, ni filter, porque se harían con for. Pero así no es la vida. La vida es que el map, el flat map y el filter los hacemos como los vimos en las otras clases, y realmente las expresiones for son las que se traducen en función del map, flat map y filter. O sea, map, flat map y filter no se traducen en función de expresiones for, sino que las expresiones for se traducen en función de map, flat map y filter. ¿Cómo se traduce? Entonces, el compilador de escala traduce las expresiones for en términos de map, flat map y una variante perezosa de filtros, de la siguiente manera. Entonces, empecemos por el caso más sencillo. ¿Qué tal que me hubieran escrito for X en la colección 1, yield, expresión 2? O sea, solo hay un generador. Acuérdense que ahí puede haber muchos generadores y filtros. En este caso, solo hay un generador. Entonces, ¿cómo se traduciría eso? Entonces, este es muy fácil. Es para cada X en E1, yield E2, lo que dice es, coja E1 y haga un map donde a cada elemento de ahí lo convierte en E2. O sea que esta expresión se traduce como un map. Vamos a una expresión más compleja. Tengo un generador y un filtro. Un generador, un filtro y algo más. Y puede haber más cosas, puede haber nada más. Pero por lo menos hay un generador y un filtro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se traduce eso? Entonces, eso se traduce en lo siguiente. Se traduce en lo siguiente. Dice, como aquí hay un filtro, entonces lo que hacemos es, cogemos la expresión 1 y la filtramos con eso. O sea, a E1 le hacemos un filtro y decimos que esta expresión es equivalente a un for de X en E1 con filtro y recolecte E2. Es decir, si tiene un filtro, el filtro se desaparece pegándolo a la expresión. Entonces, como se hubiera dicho, para los X de la colección filtrada, haga lo siguiente. ¿Listo? Y ahora tengo para traducir una expresión for que ya no tiene filtro. O sea, puedo caer en el caso de arriba. ¿Sí? Siguiente caso. Siguiente caso. Tengo una expresión for que tiene dos generadores y algo más. Puede haber algo más o no más. Entonces, si hay por lo menos dos generadores, ¿cómo aseguramos que la cosa funcione? Pues ahí es donde usamos un flat map. Decimos, como son dos generadores, con el primer generador que eran los X, o sea, el más profundo son los Yes. Entonces, el más de afuera son los X y el más profundo son los Yes. Entonces, los Yes recorren a E2. Pero entonces fíjense que la expresión que ponemos aquí adentro del flat map es un for, que habrá que traducir también. O sea, a E1 hágale flat map con que a cada elemento de la expresión 1
le aplica un for con la otra. Por eso, cuando hay varios generadores, el segundo va más profundo que el primero y el tercero más profundo que el segundo. O sea, es un for como los que esperamos nosotros, que el X sea más externo, el Y, el Z, etc. Como esta expresión tiene una expresión for, pero más sencilla, entonces ahora tengo que traducir esta expresión for. O sea, fíjense que estoy describiendo recursivamente cómo se traduce una expresión for. Entonces, una expresión for sencilla se traduce en un map. Una expresión for que tiene filtro se traduce en una expresión for que no tiene filtro. O sea, una expresión for de las sencillas. Y una expresión for que tiene al menos dos generadores se traduce en una expresión for, se traduce en un flat map que por dentro tiene una expresión for con un solo generador. O sea, más sencilla, que hay que traducirla a ella. ¿Por qué son importantes esas traducciones? Porque cuando ustedes vayan a probar que un for funciona, van a tener que traducir el for. Porque el for se traduce en función de map, flat map, y esos son los que ustedes saben que hacen. Ustedes, el for que hace, un map con flat map y no sé qué. Entonces, cuando quieran saber qué hace un for, tienen que traducirlo y aplicar sustitución sobre lo que tradujeron. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acuérdense de este for que teníamos aquí. El de para i de 2 hasta n, j de 1 hasta i, si es primo, y y j. Este for, ¿cómo se traduce según esa traducción? Entonces dice, este for tiene dos generadores. Entonces cojo el primer generador que es i, que va de 2 hasta n. Entonces cojo el generador, que es 2 until n, y le hago un flat map con i en, ahora cojo el segundo generador, que era 1 until i, filtrado con el filtro, o sea, me queda traducir el for de esto, pero el for de esto, como era un generador con filtro, entonces es el filtro, el generador, punto el filtro, ¿cierto? Y ya, el generador con el filtro, y como el yield dice IJ, entonces viene un map con J en IJ. O sea, esta expresión es la que a la que traduce esto. Cuando yo leo esto, yo sé lo que quiere hacer la persona. Cuando leo esto, me cuesta trabajo entender. Entonces, las expresiones for se hicieron para hacer más fácil la lectura, pero finalmente por debajo corren los map, los filtros y esas cosas. Más o menos. Y por último, antes de acabar con las otras dos colecciones, note que la traducción del for no se limita a listas, secuencias o colecciones. Es una cosa muy importante. Por ahora hemos visto listas, secuencias, colecciones, las colecciones que hemos visto. Pero el for se traduce en función de qué? En función de map, en función de flat map y en función de filtros. Luego, cualquier colección que yo me invente que tenga map, flat map y filter puede hacer uso de expresiones for. Así sea una que yo me haya inventado. Pero si yo a esa colección que yo me haya inventado tiene map, flat map y filter, puede hacer uso de expresiones for, porque las expresiones for traducen en función del map, flat map y filter. Eso quiere decir que uno puede usar la expresión for para sus propios tipos, siempre y cuando tengan map, flat map y with filter. Y hay muchos tipos donde esto es muy útil. Los arreglos tienen map, flat map y filter. Los iteradores tienen map, flat map y filter. Las bases de datos, los datos XML, los analizadores, son muchos donde usted tiene map, flat map y filter y podrá usar las expresiones for. Y con eso terminamos, digamos, lo que tiene que ver con qué son las expresiones for.